Hola amigos, bienvenidos una vez más a la transmisión de la enseñanza de la palabra de Dios. Y en estos días hemos estado escuchando a través de la televisión que tenemos que irnos preparando para comenzar la nueva normalidad. Y pensando en esto, pude ver una similitud en lo espiritual, porque así como en lo natural vamos a comenzar una nueva etapa en donde tenemos que aprender a vivir de una manera distinta a lo que veníamos viviendo hace tiempo, pues también en lo espiritual estamos entrando a una nueva etapa que también tenemos nosotros que estar preparados para ella. Y quiero invitarles a que abramos nuestra Biblia en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5, en donde nos va a hablar que en estos últimos tiempos una de las cosas que va a surgir va a ser los espíritus engañadores y doctrinas extrañas que van a tratar de mover a los creyentes del cimiento de la palabra de Dios. Y es lo que vamos a estar estudiando en esta transmisión. Y bueno, quiero invitarles a que vayamos a la Biblia, al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5, en donde se nos dice que en estos últimos tiempos vamos a vivir tiempos peligrosos. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y vemos cómo dice aquí que estos últimos tiempos estarán caracterizados por tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque van a surgir, y ya lo estamos viendo, gente que va a ser amadora de sí misma y que va a traer, ¿verdad?, muchas cosas tremendas a este mundo, porque quieren, pues ellos autosatisfacerse, y por lo mismo van a hacer muchas maldades. Ya lo estuvimos leyendo en esta porción. También en Segunda de Timoteo, ahí mismo, capítulo 4, versículo 1, nos habla de que tenemos que estar firmes en nuestra fe. Dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo y soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Y aquí en esta porción también nos está hablando de que en estos últimos tiempos va a ser atacada lo que es la sana doctrina por estos hombres que, teniendo motivaciones oscuras en sus corazones, van a tratar de atacar lo que la palabra de Dios dice. A eso es a lo que se refiere la sana doctrina, a todo lo escrito aquí en la palabra de Dios, en la Biblia. Y bueno, vamos a ver que es importante que nosotros como creyentes aprendamos a discernir toda doctrina que se nos aparezca, porque en la actualidad estamos llenos de información por todas partes. A través de las distintas plataformas está habiendo un bombardeo de ideas, y ahora que estamos viviendo en un tiempo muy difícil, la gente está deseosa de obtener respuestas, pero estas respuestas deben de venir ¿de dónde? De la palabra de Dios, porque como acabamos de leer, la gente va a tener comezón de escuchar, de oír de oír aquello que ellos quieren escuchar, que muchas veces no es la verdad. Pero dice aquí el Salmo 119, 160, que la suma de tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. ¿Dónde encontramos la verdad? Está escrita aquí en la Biblia, en la palabra de Dios. Muchos dicen que la verdad es relativa, pero esta es una equivocación. La verdad no es relativa.
No existe tal de que cada quien tiene su propia verdad, porque la verdad es absoluta. Las cosas son como son. No importa el cristal con que se mire, la verdad siempre va a ser la verdad. Y esa la vamos a encontrar aquí en la palabra de Dios. Muchos podrán tener sus opiniones, muchos podrán tener su manera de pensar muy respetable, pero dice la Biblia, la suma de tu palabra es la verdad. Si tú y yo queremos escuchar un buen consejo en estos tiempos, es a través de la palabra de Dios, no a través del pensamiento de otros, que también son respetables, pero la Biblia nos habla y nos presenta la verdad de la vida. Por ahí alguien dijo que la Biblia era el manual del fabricante, y así es. Cualquier tema que tú quieras saber y encontrar una respuesta, la vas a encontrar aquí, en la palabra de Dios. Por eso yo te invito a que tú seas un lector de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esto va a traer consejo a tu vida. Nadie te va a venir a decir nada si está bien o está mal lo que tú haces. La única autoridad que nos puede decir si lo que hacemos es correcto o incorrecto es la palabra de Dios. Porque la Biblia fue inspirada por Dios a través de 40 hombres en 3 continentes, a través de 1600 años, y tiene una unidad perfecta, una exactitud perfecta y un cumplimiento perfecto. De tal manera que aún los acontecimientos que estamos viendo en este tiempo están escritos aquí, están profetizados aquí, y vemos cómo todo se está cumpliendo. Lo que nos habla de que la Biblia es la palabra de Dios. Y tenemos que aprender a discernir todas aquellas nuevas filosofías que están surgiendo en el mundo. Tenemos que aprender a retener lo bueno, lo correcto. Y eso lo vamos a lograr, ¿cómo? Conociendo lo que está escrito en las Escrituras, ¿verdad? Y permitiéndole al Espíritu Santo que nos dé ese discernimiento. Y bueno, vamos a ver en Primera de Juan 4. Primera de Juan 4 nos habla de que tenemos que aprender a discernir. Dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y es cierto, en la actualidad ya hay un espíritu que es una forma de pensar, una ideología que se contrapone a Jesucristo, que se contrapone a lo escrito en la palabra de Dios. Ese es el espíritu del anticristo, todo aquello que se opone a Jesucristo, a su palabra. Y dice aquí que tenemos que aprender a discernir todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo aquello que habla acerca de que Dios mismo se hizo carne para traer a salvación al mundo es de Dios. Esa es la base del Evangelio. Y dice en Gálatas 1, 6, 9, nos dice que si alguien viene y nos presenta un evangelio distinto al que está escrito aquí en la Biblia, tenemos que hacerlo a un lado, tenemos que desecharlo. Y de hecho maneja una palabra muy fuerte, que es la palabra anatema, que significa maldito. Pero tenemos que ser muy precisos en a quién vamos a creer y a quién vamos a hacer a un lado. Dice así: le escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas y les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Dice aquí que va a surgir y ha surgido un pensamiento humano
que quiere distorsionar el evangelio de Cristo, que ataca el evangelio escrito aquí en la palabra de Dios, y dice a los creyentes que si alguien nos viene a anunciar un evangelio distinto a lo escrito en la palabra de Dios, no lo aceptemos, aun si sea un ángel el que se presente. Si dice una cosa contraria a lo que la Biblia establece, dice aquí, sea anatema, sea maldito. Es una palabra muy fuerte, pero nos habla de que tenemos que apartarlo de nosotros. Entonces, como creyentes tenemos que estar bien fundamentados en lo que dice la palabra de Dios. Por eso yo quiero invitar a todo aquel que me está escuchando ahorita, en especial a los jóvenes, hago un llamado una vez más a los jóvenes para que lean la palabra de Dios, para que escudriñen las escrituras. Es importante que el pueblo de Dios sepa lo que dice la palabra de Dios. Es bueno que escuchemos mensajes como el que ahorita estoy compartiendo con ustedes, que escuchemos de otras personas, que leamos libros. Eso es bueno, nos enriquece, pero no hay nada como que tú desees la leche espiritual no adulterada para que podamos crecer para salvación. Así lo dice la palabra acerca de la Biblia. Es importante que tú y yo tomemos un tiempo de que escudriñemos y leamos lo que la Biblia dice, para que si alguien, como dice Gálatas, se presenta y nos trae una cosa distinta a lo escrito, tú sepas que eso no es correcto, tú sepas diferenciar lo que es de Dios y lo que no es de Dios, y de esa manera tú te vas a permanecer limpio, tú vas a permanecer en la verdad, y no va a ser fácil que alguien te quiera engañar. Vamos a ver en Juan 5:39 un consejo que nuestro Señor Jesucristo nos da a todos. Juan 5:39, y nos dice aquí: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Consejo de nuestro Señor Jesucristo para todos nosotros es que escudriñemos y leamos la palabra de Dios, porque aquí es donde vamos a encontrar nosotros la verdad, porque aquí es donde nosotros vamos a encontrar la vida eterna. Entonces quiero invitarte a que seas una persona habilidosa en leer la palabra de Dios, que tú sepas lo que dice la palabra de Dios, y permitir que sea el Espíritu Santo el que nos dé ese entendimiento, porque muchos han querido leer la Biblia desde un punto de vista racional humano y no le entienden, porque el que escribió la palabra de Dios fue Dios mismo a través de la inspiración del Espíritu Santo. Entonces la Biblia es un libro espiritual, es un libro que tú puedes constatar todo el cumplimiento, toda la exactitud que tiene en cuanto a cultura, en cuanto a geografía. Todo lo que está escrito aquí tú lo puedes constatar con la historia. Pero es un libro espiritual que te enseña verdades espirituales. Por lo tanto, tú tienes que pedirle al Espíritu Santo que te guíe para poder comprender lo que está escrito en las escrituras. Entonces necesitamos leerlas y necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos guíe para que podamos entenderla, y que tú y yo no seamos presas del engaño. Vamos a leer en Efesios 4:14, que nos dice que en estos últimos tiempos hay muchas doctrinas y que van a tratar de movernos. Efesios 4:13 dice, y 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aquí nos habla de que tenemos que ser gente madura, gente que esté cimentada en lo que la Biblia dice. Dice aquí que surgen hombres que tratan de engañar. ¿Por qué? Porque hay motivos en su corazón, motivos no muy correctos, que los llevan a tratar de engañar a otros. Pero dice aquí que arrastran a la gente que es inmadura, a los niños espirituales. Y dice que estos hombres emplean con astucia las artimañas del error. O sea, esto hay mucho y hay que tener mucho cuidado.
Pero dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Cuál es la verdad? Vuelvo a repetir, la Biblia es la verdad. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Entonces, tenemos que aprender a retener la sana doctrina, a retener lo escrito en la palabra de Dios, a no andar buscando filosofías nuevas y a tener comezón de oír aquello que me va a dar a mí la razón, ¿verdad? Y aquello que parece que es muy novedoso. Hay que tener cuidado porque hemos leído que esto es algo que surge en este tiempo y que está surgiendo porque es un tiempo peligroso, porque es una manifestación de que la venida del Señor está cerca. Surge el engaño, surgen los falsos profetas, surgen las falsas filosofías. ¿Cómo podemos nosotros estar preparados y listos? Teniendo conocimiento de la palabra de Dios, siendo maduro, reteniendo las palabras de la sana doctrina, no dejándonos de mover con facilidad. Porque yo escuchaba a nuestra pastora Abel esta semana que nos hablaba precisamente de la sana doctrina hace algunos días, y ella comentaba que la doctrina que está escrita en la palabra de Dios, la sana doctrina, muchas veces no es tan atractiva como el oír algo que me endulce el oído, como oír aquello que yo quiero oír, porque el oír lo que a mí me gusta, lo que yo quisiera, eso atrae multitudes. Pero cuando hay una palabra que te habla de responsabilidad, cuando hay una palabra que te habla de esfuerzo, cuando hay una palabra que te habla de rectitud, de amor, de compromiso, no es tan fácil aceptarla. Pero tú y yo tenemos que aprender que en la Biblia vamos a encontrar la verdad de todos los temas que tú puedas requerir o imaginarte, porque la Biblia está escrita e inspirada por nuestro Dios. Y bueno, vamos a leer en Hebreos 13, 9, Hebreos 13, 9, donde dice que tenemos que permanecer en aquello que hemos aprendido en la palabra de Dios. Y si tú nunca has leído la Biblia, yo quiero invitarte a que tomes una Biblia. Casi en todos los hogares hay una Biblia, y que tú puedas sentarte un día en tu casa y puedas abrirla. Los evangelios son libros que son muy accesibles para que los podamos comprender, porque nos habla de la historia de Cristo Jesús, y que tú le pidas a Dios que te dé entendimiento para comprender lo que está escrito ahí. Y yo te aseguro que si tú se lo pides con un corazón sincero, Él te va a guiar, Él te va a dar sabiduría, entendimiento para comprender lo que la Biblia dice. Estamos en Hebreos 13 y vamos a leer el versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Entonces dice, no nos dejemos llevar por diversas doctrinas extrañas. Tenemos que aprender, dice aquí, a afirmar el corazón en la gracia que Dios nos ha dado, en la gracia que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Y de esta manera nosotros vamos a estar preparados para que nadie venga a engañarnos, porque en este último tiempo es algo que surge, así como estamos viendo ahorita delante de nuestros ojos, estamos viendo el cumplimiento de las profecías. Esta es parte de la profecía. En Mateo 24, así como nos habla aquí de que en los últimos tiempos, antes de la venida del Señor, va a haber epidemias, pestes, hambres, guerras. También nos habla de que va a haber engañadores, que va a haber falsos profetas, y por eso la importancia de esta palabra en este tiempo. Mateo 24, 4 y 5 nos dice, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 23 y 24. Entonces si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis,
porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. Pero yo os los he dicho antes. Entonces el Señor Jesús nos advierte desde antes de que en este tiempo va a surgir este tipo de engañadores. Pero tú y yo vamos a estar preparados, vamos a estar listos, no nos van a engañar. ¿Por qué? ¿Porque somos muy inteligentes? No, porque vamos a tener conocimiento de lo que la palabra de Dios dice. Siempre que escuchemos, así sea yo, a un predicador, a una persona que te está hablando de parte de Dios, tú primero corrobora en dónde está escrito. Había unos creyentes en el libro de los Hechos que tenían esta gran cualidad. En Hechos 10 lo encontramos, que era el escudriñar todos los días en las escrituras para ver si lo que les decían era cierto. Y estos creyentes que estaban en una iglesia que se llamaba Berea, pues tenían esta cualidad tremenda que tú y yo tenemos que tener. Es en Hechos 17:10, perdón, Hechos 17:10. Y dice, hablando de los cristianos de Berea, versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Gran cualidad de la iglesia de Berea, escudriñar. Cada que escuchaban algo que les era enseñado, ellos veían en dónde está escrito en la palabra. Tú tienes que saber qué es lo que está escrito en la Biblia para que tú puedas determinar si aceptas esa palabra, ese consejo en tu vida o lo rechazas. Porque cualquier cosa que alguien te quiera decir que no esté avalado y escrito en la palabra de Dios, tú tienes la libertad de desecharlo, de hacerlo a un lado. Pero si alguna palabra o un consejo viene de la palabra de Dios, es una palabra que va a traer edificación, es una palabra que va a traer bendición a nuestra vida. Y así dice la Biblia, ¿verdad? Que va a haber muchos engañadores en este tiempo. Y qué tristeza es que a veces a las personas que estamos compartiendo la palabra de Dios se nos tilde de engañadores, cuando todo lo que hablamos debe de estar aquí avalado. Y si está avalado aquí en la palabra de Dios, es una palabra en la que tú puedes confiar, en la que tú sabes que te va a llevar a un camino de bien. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que Él nos ha dejado su palabra y nos ha dado las armas para que nosotros estemos preparados en este tiempo. Y bueno, la próxima semana yo quiero continuar con este tema y quiero invitarte a que te conectes la semana que viene, y yo voy a estar compartiendo el carácter de las personas que son engañadoras, para que tú y yo estemos apercibidos, porque en este tiempo va a haber confusión en cuanto a cosas espirituales, y tú y yo tenemos que estar listos y preparados de antemano para que nadie nos mueva de la sana doctrina que está escrita en la Biblia, en la cual hemos creído y en la cual estamos cimentados. Y quiero invitarte a que oremos unos momentos y que podamos pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento, que nos guíe a toda verdad y que nos proteja en este tiempo de esas falsas doctrinas, de esos espíritus engañadores. Vamos a orar. Señor Jesús, en estos momentos queremos agradecerte porque tú nos has dado uno de los tesoros más grandes, que es la palabra tuya en la Biblia. Señor, queremos pedirte que tú nos des ese deseo, esa hambre de poder escudriñar cada día las escrituras, Señor. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría y nos dé entendimiento para comprender lo que en ella está escrito, Señor. Y que, Padre, tú nos guardes y nos libres en este tiempo de toda confusión y de todo espíritu engañador, Señor. Que nada ni nadie nos pueda mover del cimiento que eres tú y de tu palabra. En el nombre de Jesús te ruego por cada uno de los que están ahorita escuchando esta transmisión. Bendíceles, dales discernimiento y dales entendimiento, Señor, y que nadie pueda arrebatarlos de tu mano. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias por haberte conectado en esta transmisión y te espero la próxima semana. Dios te bendiga.